Yo tenía hoy preparado para darles a ustedes hoy una clase sobre la revelación. Y quiero como conectar con la clase que habíamos visto la vez pasada, que era sobre la existencia de Dios. ¿Recuerdan que habíamos hablado de todo un Dios pues, que nos muestra, que se quiere presentar y que pues teníamos una manera de llegar a Él a través de la inteligencia, ¿no? Pero digamos que lo que ha ocurrido en la historia es que Dios ha querido, además de permitir que nosotros lleguemos a Él a través de nuestra inteligencia, Él ha tomado la iniciativa de revelarse a los hombres. Eso es lo que dice, por ejemplo, el Catecismo de la Iglesia Católica, ¿no? Dispuso Dios en su sabiduría revelarse a sí mismo y dar a conocer el misterio de su voluntad, mediante el cual los hombres, por medio de Cristo, Verbo encarnado, tienen acceso al Padre en el Espíritu Santo y se hacen consortes de la naturaleza divina. En consecuencia, por esta revelación, Dios invisible habla a los hombres como amigos, movido por su gran amor, y mora con ellos para invitarlos a la comunicación consigo y recibirlos en su compañía. Entonces, como la primera idea que quería yo traer es esto: Dios toma la iniciativa y se comunica con nosotros, habla con nosotros como amigos. Y esto se da en la historia. Es decir, que cuando nosotros hablamos de Dios o pensamos en Dios, siempre tenemos que pensar que no es un concepto abstracto, sino que es pues una trinidad de personas, pero son personas, es alguien que está cercano a nosotros y que Dios, estando por encima de la historia, por encima de los avatares humanos, ha querido, precisamente por ese amor que nos tiene, entrar en la historia. Y eso lo hace, y esto es lo que le llamamos la revelación, ¿verdad? Esta revelación tiene como varias características. Una, por ejemplo, es que Dios, ya les decía, entra en la historia. Eh, y además también tiene otra característica, y es que Dios lo ha hecho respetando la naturaleza del hombre, respetando su dignidad. Y eso quiere decir que Dios lo ha hecho de una manera paulatina, poco a poco, de tal forma que las personas puedan poco a poco como asimilar lo que Dios ha ido diciendo, ¿no? Entonces, eso por eso se ve en lo que se ha llamado la historia de la salvación, que pues comienza, pues podríamos decir, con nuestros primeros padres, con Adán y Eva, que es lo que en un momento determinado se relata en la Sagrada Escritura, pero después con Noé, Abraham, digamos, Moisés, eh, con el pueblo de Israel y finalmente con Jesús. Entonces, ¿qué vemos nosotros, digamos, para seguir como en esta línea de cómo Dios se revela? Bueno, que Dios se revela con palabras y con obras. Dice aquí, es de modo inseparable misterio y evento. Manifiesta al mismo tiempo una dimensión objetiva, palabras que revela que son verdad, enseñanzas, ¿verdad? Y subjetiva, que es una palabra que es personal, que invita al diálogo, que busca pues una relación de amistad con las personas con las que él a lo largo de la historia se ha ido revelando. Bueno, esto es una característica, ¿no? Lógicamente, para poder entrar en comunión con Dios o para poder entrar aún como en comunicación con Dios, no es suficiente las fuerzas humanas, no es suficiente con lo que el hombre por sí mismo puede hacer, sino que se necesita que Dios, de una gracia, de una ayuda, que mueve en mente a esas personas a entenderlo, a comunicarse, etcétera, ¿no? Mm, mm, Dice aquí, también es el catecismo, estoy siguiendo un guión del catecismo de la Iglesia Católica, dice aquí, además de las obras y los signos externos con los que se revela,
Dios concede el impulso interior de su gracia para que los hombres puedan adherirse a las verdades reveladas. Bien, entonces, esta primera idea que es que Dios se revela, ya les decía, se revela en la historia, nos lleva a la Sagrada Escritura. ¿Qué ha ocurrido? Pues en esa historia que comenzó y que se fue dando a lo largo de siglos, ¿verdad? En un momento determinado, Dios mismo va sugiriendo que esas cosas que habían ido viviendo esas personas iniciales con Dios se fueran poniendo por escrito, antes aún que cuando se creó el pueblo de Dios, digamos, ¿no? En ese momento, entonces hay un mandato de Dios, una inspiración de Dios a que las cosas que van ocurriendo, ya les decía, Dios se revela con palabras y con obras. Entonces, tanto las palabras que Dios dice como las cosas que ellos fueron viviendo en esa historia se fueron poniendo por escrito en lo que nosotros llamamos la Sagrada Escritura, ¿verdad? Son palabras, además la Sagrada Escritura ya lo veremos más adelante en otra clase, pero aquí lo que quería era como mencionar cómo la Sagrada Escritura entonces será ese testimonio de la revelación. Una revelación en la que, como es humana y divina, es decir, el autor principal de la Sagrada Escritura, sabemos bien que es el Espíritu Santo, junto con el Espíritu Santo, que es el autor principal, que le da, podríamos decir, esa consistencia, esa unidad, esa capacidad que tiene la Sagrada Escritura de no equivocarse, están los autores humanos, porque el Espíritu Santo lo que hace es que inspira a las personas respetando sus características, su manera de ver, su manera de entender el mundo, etc. Y son esos autores humanos los que terminan escribiendo las cosas de una determinada manera, de tal forma que cuando nosotros hablamos de la Sagrada Escritura, por ejemplo, nos damos cuenta que esa Sagrada Escritura no es como un libro completamente homogéneo. Son, además también porque la Sagrada Escritura se escribió a lo largo, en un arco de tiempo amplísimo, amplísimo, como 1000 años prácticamente, para escribir todo lo que se tiene, ¿no? Además que la Sagrada Escritura no se escribió de una manera lineal, sino que más bien la forma como se escribió la Sagrada Escritura es así, como envueltas, se llaman reinterpretaciones, recolecciones, reinterpretaciones, reescrituras, cambios, hasta que finalmente se llega a lo que tenemos hoy. Pero en todo ese proceso, el Espíritu Santo, que es el autor principal, está ahí. Ahora mismo lo que me interesaba entonces es decir que la Sagrada Escritura será un testimonio de la revelación. Sin embargo, aquí por ejemplo, explico por ejemplo, lo que nos pasa con nuestros hermanos protestantes. En el caso de los hermanos protestantes, realmente ellos no aceptan sino únicamente como autoridad la Sagrada Escritura. Pero ¿qué ocurre? Que es que esa escritura, ese libro o esos libros, por eso fíjense que se llama Biblia. Biblia significa en griego libros, en plural, libros. Son muchos libros. Entonces, podemos decir que junto con ese testimonio que está escrito, junto con eso, Dios también, diríamos que ha querido que ese testimonio viva en un entorno, que en este caso será al principio, pues, los primeros patriarcas, por ejemplo, cuando ya llega, pues, Moisés, que se da ya la creación del pueblo de Israel, pues ya tenemos un pueblo y de ahí adelante, pues en el pueblo de Israel, ¿no? De tal manera que ese libro no es un libro como suelto, un libro sin contexto. El contexto está dado por la vida del pueblo que lo escribe, podríamos decir que lo conserva y que lo vive, ¿verdad? Entonces, vemos que junto con la Sagrada Escritura hay otra fuente donde se
junta donde, digamos, donde se expresa la revelación de Dios, que es lo que se ha llamado la tradición. Entonces, la tradición, podríamos decir, es ese contexto vital, vivencial, que permite comprender un libro, en este caso, ¿no? Hay otra cosa que hay que explicar aquí, voy a hacer un pequeño paréntesis para explicar algo que ayuda mucho a comprender esto del contexto, esto de, de la... y es lo siguiente, en la antigüedad, hasta que se inventó, digamos, la imprenta y hasta que se inventó el papel, como lo conocemos nosotros, que la imprenta, como ustedes se acuerdan, es del siglo XV, Gutenberg, en 1490 y muchos o así, en 1500 algo se empieza a utilizar. Hasta ese momento se copiaban, había que hacer todo a mano, absolutamente a mano. Además, el material que se tenía no es como el papel que tenemos nosotros actualmente, que dura mucho. En la antigüedad, por ejemplo, el material que se utilizaba sobre todo era el papiro. El papiro es una planta que crece a las orillas del río Nilo, del que se coge el tronco de la planta, se machaca, se le echa un poquito de agua, etc. Se hace un pequeño proceso y termina como si fuera una hoja con eso de color blanco, y entonces ahí se puede escribir. Una vez que es que el papiro a lo mucho dura 20 años. Entonces, ¿qué pasa cuando se empieza a dañar aquello? Pues que uno no tiene, vamos a imprimir otra vez, vamos a hacer una fotocopiadora. No hay fotocopiadora, no hay impresora, hay que volver a copiar, volver a copiar. Entonces, ¿qué quiere eso en términos de lo que estamos hablando? Que, en primer lugar, los libros que se copiaban para que siguieran, diríamos, permaneciendo en la historia, eran los libros que se entendían que eran importantes. Los libros a los que se hacían copias para distribuirlos en distintos sitios, pues vuelvo a lo mismo, eran libros que eran importantes porque, pues como digo, no, el proceso no era fácil, el material era a veces complicado, etc. Un poco más adelante, en el siglo III, se descubrió el pergamino, que viene de Pérgamo, que era una manera de procesar el cuero de distintos animales en un material que es mucho más fuerte y más durable. El pergamino ya dura mucho. De hecho, por ejemplo, nosotros tenemos pergaminos prácticamente desde que lo empezaron a utilizar, o sea, desde el siglo III, o sea, hay pergaminos que tienen 1700 años y ahí están guardaditos, lógicamente, en este momento en unas condiciones especiales para que no se dañen, pero sí duran más. En todo caso, el pergamino tenía el problema, seguíamos el mismo problema, ¿no? Que había que copiar cualquier cosa a mano, y el pergamino era costosísimo. Yo recuerdo cuando estaba en la universidad que le preguntábamos a un profesor que era especialista en la Edad Media y contaba que un libro de pergamino podía costar lo que hoy a nosotros nos costaría un carro. Un carro. Imagínense ustedes de quién tenía libros. Lo que costaría, pues lógicamente solamente estaban las bibliotecas, los monasterios, y digamos que eran instituciones, pero no eran personas, porque era muy costoso todo esto, ¿no? Bien. Todo este paréntesis, ¿para qué? Para decir que los libros que se han llegado son los libros que las personas en su momento han considerado que eran importantes y que por eso los copiaron a las siguientes generaciones. En esto que estoy explicando también hay intervenido el Espíritu Santo. ¿Cómo tenemos otro ejemplo? Cómo nos ha llegado a nosotros partes de la Sagrada Escritura que son antiquísimas, que tienen 1000 años, o bueno, 1000 años no, son del año 1000 antes de Cristo, o sea que tienen 3000 años. ¿Cómo nos ha llegado eso? Bueno, porque hubo gente que a lo largo de los siglos, a lo largo de las generaciones, ni siquiera siglos, sino generaciones, lo fueron copiando, pensando que era una cosa importante, pensando que Dios estaba ahí para que nos llegaran nosotros.
Pienso que este paréntesis ayuda mucho a comprender como el valor, por un lado, de la Sagrada Escritura, de lo que nosotros tenemos, pero también entender el valor de lo que se llama la tradición. Sin esa tradición, podríamos decir, sin ese contexto vivo, no habríamos podido tener el libro que nosotros tenemos hoy. Por otro lado, ¿qué ocurre cuando uno trata de entender lo que se escribió hace 3000 años? Pues que es demasiado lejano a nosotros. Muchas cosas han cambiado. Entonces, ¿qué ocurre? Que se necesita un contexto de interpretación para decir, bueno, ¿esto a qué se refiere? Fíjense ustedes, por ejemplo, cuando uno va, no sé, uno lee en el Génesis, que hablan de camellos y de las tiendas y de cabras y de cosas que, bueno, pero esto ya es completamente lejano a nuestra realidad vital. Y muchas cosas uno como que no capta, ¿no? Cuando se dicen cosas, uno no capta, ¿no? Les pongo un ejemplito simplemente para cambiando de siglo. Voy a saltar a, al siglo I, para que se entienda, por ejemplo, eso que puede ser interesante como ejemplo, ¿no? Cuando uno lee en los evangelios, por ejemplo, que nuestro Señor Jesucristo les dice a los apóstoles que no vayan entrando de casa en casa, uno diría, pero ¿cómo así? ¿Que acaso uno tiene que entrar de casa en casa? Resulta que uno lo lee y no entiende a qué se refiere. ¿Por qué? Porque es que estamos 2000 años de diferencia, de distancia, en algo que es una costumbre social, una manera de funcionar que nosotros ya no tenemos. Entonces resulta que por eso es tan importante como esa tradición que junto con el libro, el Señor Jesucristo. Entonces resulta que es que en los pueblos semíticos, pienso que todavía, aún actualmente, pues son muy especiales en todo el tema de la hospitalidad. Y entonces cuando una persona entra en una casa, no simplemente llega, hola, ¿cómo estás? Adiós, ¿no? Hola, y entonces te tienes que quedar y te tienen que atender y en fin, horas y horas y horas. En fin. Entonces uno diría, bueno, si yo no sé esto que acabo de contar, cuando leo lo que nuestro Señor Jesucristo dice, me estoy enterando de mucho menos de lo que se refiere, ¿no? O cuando nuestro Señor habla de otra serie de cosas, quizá de pronto, si uno no tiene todo ese contexto, muchísima, podríamos decir, riqueza de lo que nuestro Señor Jesucristo está hablando. Y eso solo por ponerles un ejemplo del Evangelio. Entonces, fíjense ustedes qué importante es, junto con el libro, el contexto. Este contexto, entonces, es lo que se llama la tradición. En esa tradición, diríamos que ahí también está Dios. Y por eso podríamos decir que esta revelación de Dios tiene dos testimonios. Una sola fuente, que es la revelación, que es Dios, el actuar de Dios, en dos testimonios, la Sagrada Escritura y la tradición, ¿verdad? Bien. ¿Qué pasa, qué pasa cuando hay dificultades? Que uno también eso se puede ver perfectamente, por ejemplo, en los Hechos de los Apóstoles. Ya nada más en los Hechos de los Apóstoles se da uno cuenta que en muchos momentos no sabían o no sabían cómo interpretar cosas. ¿A qué se refería esto? ¿Cómo, sí? Por ejemplo, es un momento muy importante todo este tema que ocurrirá en lo que se llamó como la crisis que llevará al primer concilio ecuménico, el concilio de Jerusalén, aproximadamente en el año 50, en el que dentro del cristianismo hay dos corrientes. Unos que pensaban que los no judíos que se incorporaban a la iglesia tenían que circuncidarse y observar todas las costumbres judías. Y otros que decían que no. Y entonces, a ver, ¿cómo? Entonces, claro, ahí se presentó una dificultad que le tocó a San Pablo pues sortear con muchísima energía y con muchísima fuerza y que llevó a que se reunieran y que se reunieran los apóstoles y se diera este concilio ecuménico
en ese primer momento, que fue el Concilio de Jerusalén, en donde ellos se reúnen, donde pues está San Pedro, y es muy bonito lo que dicen en los Hechos de los apóstoles, reunidos, nosotros decidimos o declaramos que tal cosa. Básicamente lo que terminarán diciendo pues, es que las personas que no son judías no tienen por qué asumir toda la ley, digamos la circuncisión con todas las prescripciones de la ley, porque lo que salva en el fondo no es la ley, sino la fe en Jesucristo, ¿verdad? Esto que a uno le parece tan evidente hoy, en ese momento no lo era. Y entonces, fíjense ustedes que en un momento determinado, cuando por situaciones diversas va evolucionando la misma historia, sociedad, la misma iglesia, etcétera, se necesita preguntar. Y entonces, lógicamente, Dios ha querido, y junto con estos dos elementos que hemos hablado, la Sagrada Escritura y la tradición, aparece lo que se ha llamado el magisterio. El magisterio. Y es como Dios ha querido que los apóstoles, y en este caso ahora los sucesores de los apóstoles, con la cabeza de los apóstoles, que es el Papa, puedan en un momento determinado resolver con la ayuda del Espíritu Santo y con esa certeza de que Dios va a dar toda la ayuda para que no se equivoquen a la hora de resolver cuestiones diversas, ¿no? Esto es lo que se llama el magisterio. A lo largo de la historia se ha ido dando esto, ¿no? El primer concilio, que les digo que fue el de Jerusalén en el año 50, se dio, pero se han seguido dando lo que se han llamado después concilios ecuménicos. Después el siguiente, que fue el concilio de Nicea, de Constantinopla, etc. Se llaman así porque en cada sitio, digamos, fue en el sitio donde se hicieron, donde se tuvo, hasta que finalmente, pues el último que se ha celebrado en la iglesia, que fue el Concilio Vaticano II, que se celebró precisamente en San Pedro, en el Vaticano, y por eso se llama Vaticano, y fue el segundo porque el primero, el Vaticano I, pues se celebró en el siglo XIX, y este pues que se celebró en el siglo XX, ¿verdad? 1959 a 1964. Bien, entonces ahí tenemos cómo podríamos decir que el Espíritu Santo, Dios mismo, ha querido entonces ayudarnos y nos ha dado ese magisterio, esa capacidad, digamos, a los sucesores de los apóstoles con el Papa para poder resolver adecuadamente cualquier dificultad, cualquier pregunta que se presente en términos de fe y de moral. Claro, uno que va a decir entonces, no, el Papa me puede resolver el problema ahora del coronavirus. No, evidentemente que no, sino que el Papa tiene esa asistencia especial del Espíritu Santo para hablar de una manera definitiva, de una manera sin equivocar, sin inerrancia, lo que se llama la infalibilidad del Papa, cuando habla de una manera solemne sobre asuntos de fe y sobre asuntos de moral. En estas dos cosas, el Papa cuenta con esa ayuda del Espíritu Santo para no equivocarse, ¿no? Y no inducirnos a nosotros también, o no llevarnos a otros como pueblo de Dios a un error, ¿verdad? Bien, ¿qué más cositas tenía yo para contarles? Padre, una pregunta. Yo no sé si alguien más tiene alguna duda, pero yo quisiera preguntarle algo. Fíjese de que a veces hay personas que tienden a pensar de que la palabra ya ha sido manipulada por el hombre. En el sentido de que fue escrita, o sea, literalmente escrita por el hombre, y luego fue traducida por el hombre. Y aquí es donde vienen algunos de nuestros hermanos separados y dicen que Lutero al traducirla por último se dio cuenta de que habían cosas que no estaban bien. Entonces, si fue tan tocada por el hombre, o sea, tan tocada me refiero manipulada en el sentido Sí, de entiende, transcribirla, ¿no? puede haber, ¿qué garantía, llamémosle así, se puede tener que no se ha puesto o se ha quitado algo de la palabra original? Muy buena pregunta, muy buena pregunta. Efectivamente, claro, esto es una cuestión de fe. Así como tenemos cuando uno tiene la fe de que es palabra de Dios, ¿verdad? Entonces
podremos, digamos que la fe aquí en este caso es que Dios está presente, y fíjense que esto tiene mucho que ver con lo que decíamos en la clase pasada. Dios no es un Dios ausente, Dios no es un Dios que como que nos hace y ya se olvida de nosotros, ¿no? Dios siempre ha estado muy presente, y entonces Dios ha estado presente no solamente en el momento, podríamos decir, inicial, cuando se escribe, sino que en los momentos subsiguientes, cuando se elabora, que hace, no, tranquila, ¿no? Ahorita, si quieren, les puedo poner un ejemplo. Fíjense, por ejemplo, en el caso, les voy a poner un ejemplo para que, y espero que no se escandalicen con lo que voy a explicar ahora, ¿no? Claro. Evangelio de San Juan. En el Evangelio de San Juan, si uno va al capítulo 20, uno lee el capítulo 20 y termina, y parece que ya terminara. Hay una finalización perfecta, cierre perfecto. E inmediatamente después del cierre perfecto, aparece el capítulo 21, donde vuelve otra vez a decir una serie de cosas y tiene otra finalización distinta. Diría, bueno, ¿qué pasó ahí? Bueno, pues esto es una cosa que es evidente, ¿no? Que hubo alguien que redactó, digamos que si San Juan escribió la primera parte, pues la segunda parte la escribió otro, ¿verdad? Y eso no le quita absolutamente nada de palabra de Dios. Recuerden ustedes que lo que hace que algo sea palabra de Dios es la inspiración. Digamos que no es que tenga al humano escribiendo, sino que lo hace palabra de Dios es que el Espíritu Santo está detrás. Y el Espíritu Santo, pues, se va basando, se va valiendo de muchas cosas, en este caso para escribir, ¿verdad? En su momento, por ejemplo, también otra cosa del Nuevo Testamento que es más fácil, porque seguramente que lo pueden tener presente, la carta a los hebreos, por ejemplo, ¿no? Si uno mira, la carta a de los hebreos hace parte de lo que se llama el cuerpo paulino. El cuerpo paulino es porque en el Nuevo Testamento hay una serie de escritos que tienen a San Pablo como autor. Pero una vez que se ha ido investigando un poquito más y se ha entrado como a leerlo de una manera un poco más profunda, se han dado cuenta y se han llegado a la conclusión de que en el caso de la carta a los hebreos, el autor no es San Pablo. Pero eso no le quita absolutamente nada de inspirado, ¿ya? Es decir, lo que hace que sea palabra de Dios no es que sea de San Pablo o no, porque por ejemplo el mismo San Pablo escribió otra serie de cartas que sabemos, porque él mismo lo dice, en las que tenemos nosotros, que no nos han llegado, ¿verdad? Entonces, lo que hace que sea inspirado no es el autor humano. Entonces, eso no importa, diríamos, ¿no? Sin embargo, lo que sí hace que sea inspirado es si el Espíritu Santo está detrás. ¿Y cómo se sabe que el Espíritu Santo está detrás? Eso solo lo puede dar la iglesia. Es decir, el Espíritu Santo que actúa en quien escribe, también actúa, lo que te explicaba ahorita, en el pueblo, en el caso del Antiguo Testamento, en el pueblo de Israel, que fue recibiendo y transmitiendo. Y en el caso, diríamos, de la iglesia, actúa en la iglesia que recibió como inspirados una serie de escritos y otros no. Cuando uno mira, por ejemplo, en el Nuevo Testamento, hay un escrito, por ejemplo, que se llama El Pastor de Hermas, del siglo I, que fue un best-seller. Es decir, eso lo tenía todo el mundo. Les encantó. Todos los cristianos leían El Pastor de Hermas. Y sin embargo, es muy interesante que nadie se le ocurrió pensar que el Pastor de Hermas era parte de la Biblia. A nadie. En cambio, lo que escribió San Pablo, por ejemplo, o a algunas cartas de San Pablo, como les acabo de explicar ahora, en cambio sí se tuvo, podemos decir, inmediatamente como esa convicción de que eso era palabra de Dios. Y entonces,
mm, podríamos decir que quien, quien certifica, podríamos decir es la mejor palabra, ¿no? Quien certifica que un libro, que un escrito es inspirado, es la iglesia. De tal manera que también efectivamente por eso uno se da cuenta que Sagrada Escritura y tradición y magisterio, que son tres elementos, no se pueden separar. Si se separan, empieza uno a tener problemas, ¿no? Claro, si tú separas todo esto, entonces puedes llegar a preguntarte eso que me decías ahorita. Y yo cómo sé que eso no lo han manipulado y no han quitado cosas, porque en realidad Lutero hizo eso, ¿no? O sea, Lutero lo que no le convenía, según su idea preconcebida, lo quitó. Por ejemplo, una carta a Santiago, Santiago Apóstol, la quitó, después la puso, pero porque estaba todo el mundo escandalizado. Pero quitó cosas, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo sabemos nosotros que eso no se dio antes? Bueno, precisamente porque en la iglesia, esto sí se ha manejado de una manera exquisita. Hay una cosa muy bonita cuando hablamos de la revelación, y es que se le llama el depósito de la revelación. Depósito de la revelación. ¿Qué significa? Que aquello no es nuestro, de los hombres, sino que es de Dios. Y Dios nos lo ha entregado en depósito. Por lo tanto, nosotros los hombres, la iglesia no puede cambiar absolutamente nada de aquello que ha recibido. La iglesia lo que hace es leerlo, entenderlo, profundizar en esos conocimientos que están ahí, porque son palabra de Dios, ¿verdad? Transmitirlo a las siguientes generaciones sin cambiar absolutamente nada. Que eso es muy bonito. También en eso, también por eso, perdón, se puede entender que el Papa no es, no sé, que la gente dice, ¿el Papa por qué no pone a que las mujeres puedan ser sacerdotes o que se pueda hacer divorcio o cosas de ese estilo, ¿verdad? Bueno, porque es que el Papa él no puede disponer de la revelación. Lo que Dios ha dicho, lo dijo Él, y como no es nuestro, no es de los hombres, sino que es de Dios, nosotros no podemos sino tratar de entenderlo y ser absolutamente fieles. Nosotros no podemos cambiar. Entonces, bien, pienso que con eso me extendí un poquito, pero creo que con eso ya les aclaré un poco la cosa. Sí, muchísimas gracias, padre. Mm. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Podemos aprovechar al Creo que padre. por ahí alguien había hecho alguna pregunta. Dice que alguien está preguntando que si hablo con una persona que no es católica, ella le puede preguntar a Dios si realmente le conviene estar con él. Pues digamos que en términos claro, a ver, cada persona tiene su dignidad, ¿verdad? Entonces, yo nunca podré rechazar a alguien, por ejemplo, porque no sea católico, ¿no? Yo no puedo, entonces no la saludo. Esta persona, ese no es católico, entonces no la saludo, ¿verdad? No sería como adecuado. Todo el mundo tiene su dignidad. En cuanto a la amistad, digamos, ya no es simplemente como una primera aproximación, sino que ya amistad con esa persona, pues bueno, ya tendrá uno que mirar, ¿verdad? Pero yo pienso que el criterio propiamente no será, pienso yo que no será con respecto a la fe o no, diríamos, ¿no? Sino que ya es con respecto a la persona, quién es esa persona, etcétera, ¿no? Si ya uno va como a algo mucho más allá, si ya no es simplemente, pues, cuando ella dice estar con él, me imagino que estará pensando en de pronto una relación que va más allá de la amistad, pues bueno, ya eso habrá que mirar a ver quién es la persona, ¿no? Pero pienso que el criterio no puede ser la fe o no, sino que es más bien la persona, ¿no? Ok. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? Aprovechando que el padre está tomando su receso, ¿no? Bueno. Pues no, padre, no hay otra pregunta ahorita entonces. Ya se ve que se ve que quedaron o no entendieron nada o entendieron todo. Esperemos que hayan entendido todo más bien. Esperamos a Dios que sí. Esperamos en Dios que sí. Bueno, padre, pero hablando un poquito, No. cambiando un poquito, perdón. Cuando yo vi que alguien estaba preguntándole a un sacerdote que le mostrara dónde en la Biblia
decía que no era necesario, perdón, que además de la escritura estaba pues a lo que usted se estaba refiriendo. Obviamente en la Biblia no está escrito. Y hay muchas cosas que a mi criterio no No, están si está escritas en la escrito, Biblia. ¿sabes? Si está escrito, ¿sabes? Si está escrito. Ahora mismo no me acuerdo exactamente el pasaje, pero me parece que es en la segunda carta de San Pedro, mmm, habla precisamente, que es un pasaje muy, muy bonito, donde habla de, de cómo, de cómo hay que hacer una interpretación. Es que hay un momento en donde San Pedro dice, bueno, ojo con las cartas de San Pablo, dice él, ojo con las cartas de San Pablo, porque hay algunos que las interpretan mal o las tuercen. Ahora no recuerdo exactamente bien cómo es que es el asunto, pero de tal manera Pero que uno se da cuenta cómo, En la de Pedro, buscamos, sí. sí, sí, como en la segunda, me parece que segunda Pedro, donde habla de las cartas de San Pablo, dice que a veces algunas son oscuras, que algunas las entienden mal, etcétera. Por ejemplo, en esa referencia, está diciendo que ya hay otras cosas que entienden como, primero que hay otras cosas que se entienden o que ya se reconocían como palabra de Dios en el Nuevo Testamento. Pero además, que él está como diciendo, oiga, hay gente que lo interpreta mal, luego hay gente que lo interpreta bien, ¿no? Y esa interpretación bien será la que da la iglesia, ¿no? Ujú. Precisamente digamos que Creo que es, dentro de la tradición. padre, creo que es en la segunda, en el capítulo 1, creo que el versículo 19, creo, donde habla sobre la palabra Dime de a los ver, profetas. léelo para ver. Dice, y tenemos Uh -huh. también la firmísima palabra de los profetas, a la cual hacéis bien en prestar atención, como a lámpara que luce en lugar oscuro, hasta que despunte el día y se levante en vuestros corazones el lucero de la mañana. Pero ante todo tened presente que ninguna profecía de la Escritura puede interpretarse por cuenta propia, porque nunca, Exactamente. porque nunca la profecía ha venido por Sí, voluntad humana, sino que hombres, movidos por el Espíritu Santo, han hablado de parte de Dios. este es un texto muy interesante. Y más adelante, en esa misma carta, casi al final, es donde está este comentario que te decía. Yo no me acordaba, pero efectivamente. Y hay otro texto también que habla de la palabra de Dios que sirve para instruir, para arguir, etcétera, que también son como muy típicas para nuestros hermanos, ¿no? Efectivamente. Con esos textos uno puede decirle dentro de la escritura a la gente diciéndole, bueno, mira, fíjense, esto es aquí. Quizá otra cosa que vale la pena contar antes de que ya se nos acabó el tiempo, pero bueno, eh, iba a contar una cosita más y es, mmm, ay, se me fue la palabra, se me fue la bola. ¿Qué era lo que iba a decir? Ok, ya. ¿Cómo sé, volviendo un poquito a lo que tú me decías ahorita, bueno, y cómo sé que que las cosas que están en la Sagrada Escritura no las han cambiado, no las han manipulado cambiándolas? Bueno, porque nosotros tenemos a lo largo de la historia, a lo largo de estos 2000 años, por lo menos en el caso del Nuevo Testamento, tenemos muchísimos ejemplares, las épocas de la Sagrada Escritura. De tal manera que nosotros tenemos en este momento, habiendo visto cada una de las cosas, desde las copias que se tienen, algunas copias completas del siglo IV, por ejemplo, y de ahí en adelante, copias perfectamente completas de la Sagrada Escritura, y pedazos más pequeños todavía, que tenemos una certeza que lo que nosotros tenemos en este momento, el texto que nosotros tenemos en la Sagrada Escritura, coincide exactamente con esos textos que fueron escritos, o sea, mejor dicho, con esos testimonios del siglo III, por ejemplo, o del siglo II. El testimonio más antiguo, que es un papiro de chiquito, que encontraron en Egipto. Ese papiro se llama el papiro PP52. Ese papiro es del año 125. Y en ese papiro hay un pedazo, casi todo un capítulo del Evangelio de San Juan. Y se encontró en Egipto. Entonces, eso dice mucho, y
ese texto que prácticamente ese papiro se puede decir es que prácticamente se tiene del momento en el que se escribió prácticamente, porque como ustedes recuerdan, San Juan pues vivió hasta el siglo II, o sea, San Juan murió en el año 100 o 100 algo, y se sabe por tradición precisamente que escribió su evangelio mucho después, ¿verdad? Esos son los testimonios históricos que tenemos. Después, dentro del mismo texto, uno puede saber efectivamente que eso es verdad, porque en el texto, por ejemplo, un texto muchísimo más elaborado que los 3 primeros evangelios. San Juan, hay muchas cosas, se ve que ya San Juan conocía el texto de los otros evangelios, por lo tanto, no repite cosas que están en los otros, sino que saca cosas nuevas. En fin, entonces cuando uno hace como un análisis interno del texto, se pueden saber muchas cosas que coinciden con los testimonios históricos que tenemos fuera de la Sagrada Escritura, digamos, ¿no? O fuera de la tradición, digamos, oficial de la iglesia, ¿no? Porque esto, por ejemplo, que San Juan vivió, que tal, en sitio, pues eso es una cosa que, de la historia que se ha ido viendo, ¿no? Entonces, quiero decir que nosotros tenemos en este momento, por el número de copias de la Sagrada Escritura que se tiene, certeza completa que el texto que nosotros tenemos actualmente coincide con el texto original. Que eso es una cosa muy bonita, ¿no? Claro. Padre, fíjese que han hecho Aquí me están preguntando. Sí, la primera es, preguntan que si está bien, si quiere con alguien, bueno, me imagino que lo pregunta porque piensan en una relación, como usted dijo, ya en serio, ¿no? Con alguien que no cree en nada y que esa persona se considera un alma libre. Bueno, ¿será que le conviene? Ese es uno. Y la segunda es, si la Biblia fue escrita en arameo, al pasar a otros idiomas, ¿puede haber algo de cambio en el texto? Bien. Bueno, entonces esta primera, que es una cosa un poco más personal, simplemente yo diría, claro, no me atrevo yo aquí a contar como en público, pues pienso que vale la pena preguntarse, ¿no? ¿Quién es la persona? ¿Qué es lo que quiere? Etcétera, ¿no? Porque, en fin, a veces puede uno encontrarse con personas que simplemente porque no han tenido suficiente instrucción religiosa, pues dicen que son ateos, pero en realidad uno se va dando cuenta que con un poquito de instrucción, con el mismo testimonio de la persona, etcétera, pues ya, ¿verdad? Pero bueno, cierro este punto que es un poco más personal y volvemos al tema de la Biblia. Entonces, efectivamente, el idioma original de la Biblia son varios idiomas. En el Antiguo Testamento, los libros se escribieron en hebreo, ¿verdad? Otra parte de los libros se escribieron en griego. En el Nuevo Testamento, aparentemente, el Evangelio el Evangelio de San Mateo se tiene precisamente por tradición, por testimonios históricos, que hubo una primera versión en arameo, pero todas las otras cosas se escribieron en griego. Entonces, efectivamente, uno cambia de un idioma al otro, efectivamente, hay una reinterpretación, porque ningún idioma es exactamente igual a otro. Entonces, es muy importante, por ejemplo, cuando se dio esta traducción de hebreo a griego, que eso se dio en el siglo I a.C. por lo que se llamó la versión de los 70. Entonces, en esa traducción efectivamente hubo como una reinterpretación, pero volviendo a lo mismo que decíamos ahorita, como el Espíritu Santo está detrás, podemos tener la fe que efectivamente cuando quienes tradujeron lo hicieron, el Espíritu Santo los estaba guiando, de tal manera que la traducción se hizo de la manera más fiel posible, ¿no? Por otro lado, hoy día se puede como reconstruir, porque no es que hayamos perdido completamente, o sea, no es que nosotros tenemos únicamente, por decir algo, la versión en español y ya, ¿no? Nosotros tenemos, de ahí para atrás, tenemos una serie de versiones, digamos, distintas traducciones, distintas versiones de la Sagrada Escritura. Entonces, ¿qué pasa? Que en ese sentido uno se da cuenta que en la interpretación o en la traducción efectivamente hay una interpretación, pero que uno se da cuenta que han sido siempre pues diría muy fieles, ¿no? Muy fieles al original. Padre, solo una pregunta, yo creo que vamos a ir terminando ya. Muy bien. Yo he visto que cuando nuestros hermanos protestantes hablan de la edición de ellos, que es la Reina Valera, ¿por qué tienen que escribirlo en 1960 y que antes de eso
que la Biblia era diferente. No sé, tengo esa curiosidad. Pues yo no conozco muy bien este detalle de esto sé que la Reina Valera pues es una edición que hicieron ellos, pero no conozco el detalle. En todo caso, sin ánimo, digamos, de la mejor manera o de la manera más acogedora, yo quisiera hacer como una, podría decir, a ver, para decirlo bien, como una, mm, donde dice uno, bueno, pero ¿cómo es posible que yo solamente piense que lo que está bien es lo que se escribió en 1960 y voy a hacer una desconexión completa, 1960 años frente a la fuente, ¿no? Me parece que no es lógico, ¿no? Eh, Sobre todo porque es que nosotros tenemos, fuera de la Sagrada Escritura, tenemos muchos testimonios de otros libros, de escritores eclesiásticos, de padres de la iglesia. También tenemos testimonios fuera del cristianismo, decime, testimonios paganos, de todo lo que fue pasando, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que parece que por lo menos es un poco fuerte tú desconocer lo que dicen los que estaban al lado. Pues imagínense ustedes, por ejemplo, eh, San Ireneo de León. San Ireneo de León es un obispo que es una persona que conoció personalmente a San Juan, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Que lo que diga este señor, uno tiene que decir, bueno, hay que prestarle muchísima atención porque es que lo conoció físicamente, lo conoció, ¿verdad? Y, por ejemplo, lo que dicen los padres de la iglesia no sé, en los primeros padres de la iglesia que o conocieron a apóstoles o conocieron a personas que los conocieron, es decir, tienen una cercanía muy grande en cuanto a información, en cuanto a contexto social, porque claro, ellos estaban muy cerca, ellos sí entendían perfectamente. Nosotros 1900 años después es muy difícil, ¿no? Entonces por lo menos dice uno, hombre, es muy fuerte que yo simplemente como que quiera desconocer toda esa cadena ininterrumpida de manera de entender, de manera de comprender las cosas, en fin, pues por lo menos este es un poco mi pensamiento, ¿no? Que dice uno, por lo menos uno tiene que ser respetuoso y pensar que de ahí para atrás no sirve nada, es muy fuerte, porque es que fíjense ustedes que la fuerza de la misma Sagrada Escritura viene en la historia. Es comprender que esto, algo que está ahí, pero que no simplemente fue un libro, una cosa que se escribió atrás y ya, sino que es que en todo este proceso de recibir lo que nosotros tenemos, digamos que todas las distintas generaciones de cristianos han tenido su parte, todas, hasta llegar a nosotros. ¿Mm? Esa es la fuerza. Claro, y no, y supongo yo, padre, que también es, pues vemos que sigue siendo actual, pues, o sea, el tiempo va pasando, los siglos van cambiando y la palabra de Dios sigue siendo actual. O sea, no es que, eso le sirve Claro. a aquellos que tenían hace 10 siglos, vea. Sigue siendo presente, pues, y creo que eso le da, Así como es. usted dice, más fuerza. Mm. Bueno, ¿alguien tiene alguna otra pregunta? Porque ya vamos finalizando. Bueno, sí, yo creo que usted tiene razón, padre. O entendieron o se nos durmieron todos. Pero una de las dos tiene que ser. Sí, no, esperemos que todos hayan entendido, ¿no? Muchas gracias y bueno, pues que esto les sirva para profundizar y para querer seguir aprendiendo más cosas. ¿Mm? Claro, Bueno, padre. vamos a terminar dándole la bendición. Les voy a dar la Claro, claro. bendición. La bendición. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Amén. Padre, muchísimas Muy gracias bien. por su tiempo. Con mucho gusto. Que Dios lo Hasta bendiga luego. mucho. Gracias. Adiós. Cuídese. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos. Yo no sé, me quedo con la duda si, como dice el padre, si entendimos o nos dormimos. Pero, bueno, la invitación está para que nos acerquemos un poquito más, conozcamos y sigamos buscando la manera de aprender de la palabra, ¿no? No dejarnos solo. Sí, yo considero lo mismo, Liana, que usted, que fue bastante claro el padre. La conexión como que dio un poquito de problema, pero creo que la intención quedó muy, muy clara.
Bueno, gracias por acompañarnos. Si Dios nos lo permite, vamos a vernos el otro mes. No sé, tenemos que hablar con Jesús, a ver si el Padre nos puede echar la mano 2 veces al mes, pero vamos a estar pendiente de eso. También invitarlos por quienes nos quieran acompañar para el día miércoles. Eso sí lo vamos a hacer por Instagram. Vamos a estar viendo sobre la encíclica del Papa Francisco. Vamos a ir de a poco leyéndola y compartiéndola. Así que nos quieren acompañar, pues serán bienvenidos. Vamos a estar en vivo en Instagram. Muchísimas gracias a todos. Que Dios nos cuide, nos bendiga. Y bueno, nos vemos el día de mañana. Muchísimas gracias por acompañarnos. Saludes. Gracias, Abril, igualmente.